Desde este canal que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, tenemos hoy el privilegio y el placer de celebrar el 50 aniversario de la Facultad de Letras y tenemos aquí a don Francisco Guevara, quien es el decano. Felicitaciones a usted y a su facultad, don Francisco. Y cuando yo llegué a San Pedro, existía Ciencias y Letras. ¿Cuánto tiene usted en el cargo? Y tal vez empecemos por ahí. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, don Juan Rafael, a esta entrevista. Le agradezco mucho porque es hablar de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica, que efectivamente cumple sus 50 años de creación oficial, ¿verdad? A pesar de que su trayectoria remonta al siglo XIX, desde que este país nació a la vida republicana, cuando ya en los primeros elementos de formación, en esa época se enseñaban la lengua castellana, el inglés, el francés, que eran lenguas internacionales, sobre todo el francés, y también la filosofía, al mismo tiempo que el derecho. Entonces, es una facultad que tiene una larguísima trayectoria, que se oficializó para ser incorporada dentro de la universidad como una facultad entera en 1974. Entonces, este año está cumpliendo sus 50 años, que casi que coincide con mi edad también, entonces es como con mayor alegría, porque es una convergencia interesante y porque tiene un gran impacto en la sociedad costarricense. En algún momento escribí un artículo hace 2 años, más bien en 2022, que se llama "No hay sociedad costarricense sin letras". Dice en su edificio. Exactamente, exacto. Y es un artículo que apareció en Voz Experta de la universidad, en esa página que fue creada para hablar sobre el quehacer universitario, y justamente ahí trato de reflejar no solo el impacto que tiene, sino la importancia de las humanidades en general en un contexto como el nuestro. Una universidad como la nuestra, que aboga por el humanismo, pero que debe ser algo que no se convierta en una abstracción o un mero discurso vacío de contenido, sino que en una práctica y una vida en el quehacer universitario. Entenderlo desde su impacto social y por qué necesitamos que una sociedad tenga conciencia sobre la necesidad de formar a las personas a ese nivel, ¿verdad? Es cierto que el país necesita el contingente de personas especialistas en muchas áreas, pero con una base que le permita comprender su contexto y ofrecer los mejores elementos de respuesta en aras de la mejora de la calidad de vida de las personas. Yo soy, don Francisco, un economistilla de cuarta, pero como dijo un expresidente que yo admiro mucho, soy medio leidito, y de las cosas que he leído es un poco historia, y es muy interesante que una vez que pensamos y hablamos, empezó un proceso que en Mesopotamia aterrizó. Las letras provienen, hasta donde yo sé, y por eso digo que no es mi tema, de los caracteres cuneiformes, que originalmente eran como jeroglíficos, parece, pero que luego se volvieron. Y entonces las letras, no solo a usted que también es abogado, el primer código, que no fue el primer código, parece que hubo antes del código reputado como el primero de Mesopotamia, ya había habido otros, pero esa comunicación son letras.
Correcto, correcto. Sí, bueno, parte de nuestro quehacer es tratar de comprender los orígenes de la cultura, ¿verdad? Porque todo lo que produce el ser humano es cultura y una de las maneras de plasmarlo para la memoria histórica y pues para la transmisión del saber y el conocimiento es a través de formas, de soportes, ¿verdad? Ya sea por una técnica particular, pero el soporte en sí, ¿verdad? Que ha tomado toda una especie de avatares a través del tiempo con las tabletas de arcilla, con el papiro, con la invención del papel, ahora con los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Entonces, pues esa parte de la cultura también es muy interesante, pero sobre todo cómo se recupera el espíritu humano, ¿verdad? Eso es lo que se trata. Nosotros tratamos de investigar y de estudiar y transmitir también, porque la base del humanismo es justamente la comunicación, cómo se comunican las personas, cómo se entiende a la otra persona, lo que se llama alteridad, ¿verdad? El principio de alteridad, y en toda su diversidad. Entonces, si labor humanista hay, principalmente empieza por las letras, por el conocimiento de lo que el espíritu trató de plasmar en los diferentes soportes y tratar de entender ese mundo, ¿verdad? Respetar sus dimensiones, su espacio y interactuar con él, poder interactuar con él de la mejor manera. ¿Cómo está organizada la facultad? Y ya pasemos a cosas administrativas. No sé si Derecho Administrativo fue uno de sus campos, pero bueno, por lo menos la parte aplicada a la estructura universitaria. Hablando de alteridad, digamos, mi interés en el derecho fue sobre todo las relaciones internacionales diplomáticas de Costa Rica en el siglo XIX, cómo empezaron y cómo entramos de lleno en la vida republicana. Gracias a los primeros, la declaración de la Primera República por parte de don José María Castro Madrid en 1850 y cómo empezó a tratar de ejercer los contactos con las potencias de la época, Prusia, Francia, etc. Estados Unidos en esa época, lo que existían... Bueno, y Francia para la bandera, para Doña Pacífica. También. También. Por lo menos la historia se cuenta así. Sí, si es cierto o no, ni usted es demasiado joven y yo que soy bastante viejo tampoco te puedo dar fe. Exacto. No, pero digamos que eso es parte efectivamente del desarrollo histórico y después tenemos cómo digamos, el derecho es la plataforma para muchos otros saberes y por eso me interesé en la literatura también. Entonces, ya propiamente lo que es la Facultad de Letras, efectivamente tenemos una facultad integrada por 3 escuelas, la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, por la Escuela de Filosofía y por la Escuela de Lenguas Modernas. Pero también tiene 2 institutos adscritos, que son el Instituto de Investigaciones Filosóficas y el Instituto de Investigaciones Lingüísticas, así como el CIICLA, el Centro de Investigaciones en Identidad y Cultura. Entonces es una facultad bastante completa en ese sentido. Y creo que asociado con este último me parece que hay un doctorado. También hay un doctorado en filosofía, efectivamente, dentro de los posgrados que tenemos, posgrado en inglés como segunda lengua, posgrado en lingüística, posgrado en filosofía, ya sea a nivel de maestría y de filosofía, efectivamente, y el posgrado en literatura, por supuesto. Esperemos que el canal nos invite a regresar para el segundo segmento. De acuerdo. Continuamos, amigas y amigos, con este viaje de milenios, porque si partimos de... creo que la facultad aquí no enseña caracteres cuneiformes ni los idiomas estos, que además no eran indoeuropeos, parece, pero tampoco tomen como autoridad lo que yo digo, porque aquí el que sabe es el señor decano. Y cómo es la interacción de esa facultad con tantas ventanas o tantos... Sí, ventanas a la realidad. Sí. En realidad, bueno, es todo el panorama de disciplinas humanistas las que cultivamos en la Facultad de Letras. Cuando tenemos
por ejemplo, una escuela de filosofía, pues efectivamente se trata de abarcar todas las áreas desde la filosofía abstracta hasta la filosofía aplicada, pero también en, por ejemplo, filología, lingüística y literatura, no solo el estudio de la lengua, sino también cómo estas lenguas, por ejemplo, clásicas, tenemos clásicas como el esperanto, el griego y el latín, siguen impactando también en la realidad actual, y la idea es entender no solo el histórico de la lengua, sino también cómo ha evolucionado, cómo ha impactado y cómo todavía tenemos esa arqueología de la modernidad a través de las lenguas clásicas. Eso es interesante y eso es muy importante porque es siempre remontar a los orígenes de nuestra civilización y cómo podemos reinterpretarla constantemente. Eso es absolutamente importante traerlo a colación siempre. Dan clases, don Francisco, de esperanto, ahora que lo mencionó, sí. Obviamente de latín y de griego, incluso creo que Elena estudió algo de eso, pero esperanto no se me había ocurrido y es interesante. No, en la próxima vida o en la que sigue, tal vez tomo cursos pero dan cursos de esperanto. Sí, correcto, exacto. Ahí tenemos una persona especializada en el tema. De hecho, tiene relaciones con India propiamente, donde ha hecho también espacios de formación importantes, y la facultad trata de cultivar también esa área del conocimiento porque es importante. Es una lengua artificial en realidad, pero que trató de ser lengua universal en algún momento, lengua de comunicación universal. La realidad se impone porque usted sabe que la lengua es una cuestión de realidades finalmente, y lo que priva es la realidad en la comunicación. Entonces, sin embargo, es un ejercicio intelectual importante, y la universidad pues tiene vocación a cultivar ese tipo de conocimiento por ser justamente una universidad humanista, ¿verdad? Y la idea es como justamente aproximar y acercar a las civilizaciones, los pueblos, y tratar de encontrar sinergias, elementos en común, ¿verdad?, para hermandarlos más que para buscar polarizaciones o cosas por el estilo, que yo creo que eso es el fundamento, justamente una de las ideas fundamentales del humanismo. Y déjeme otra vez meter la cuchara en lo que no sé. El otro día escuché que uno hubiera esperado que el latín fuera lo que se hablaba en Roma y que ese era, pero resulta que hacia el italiano es el dialecto italiano de Provenza, que fue el que aparentemente dominó la península itálica. Exactamente, y no fue el de... ahí sí ya los romanos se les había gastado el imperio, ¿eh? Sí, exacto, efectivamente. El tema de la evolución de las lenguas es absolutamente interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante, y cómo son muy permeables, sobre todo, ¿verdad?, las influencias de los otros pueblos. Yo es que no sé, evidentemente, sobre todas estas áreas porque son muy amplias, son muy grandes. Lo mío es un espacio muy pequeño del saber, que es la literatura francesa del antiguo régimen, entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Y justamente una de mis actividades es tratar de adaptar al francés de hoy los textos literarios compuestos o escritos por escritores de esas épocas, que hoy incluso para la población moderna es de difícil acceso, ya sea por la grafía, ya sea porque el tipo de vocabulario, el vocabulario ha cambiado en cuanto a su significado, y el giro de frases, ¿no? O sea, hay palabras muy sencillas que tienen un significado totalmente diferente el día de hoy. Entonces todo eso se hace, por ejemplo, en un trabajo de edición crítica de textos, con notas de pie de página donde se explica el histórico de una palabra, incluso un lugar geográfico que ya no existe o que tuvo alguna relevancia histórica, el giro propiamente de la construcción sintáctica. Todo esto pues es interesante porque efectivamente uno pensaría que incluso para la población actual francesa, sus textos antiguos son accesibles, y no es cierto. Hay que hacer un ajuste importante, y entonces ese es el trabajo que yo
pues realicé durante muchos años y que trato de espero volver a retomar en algún momento porque es algo muy interesante. Todo lo que tiene que ver con la arqueología de la modernidad es muy interesante, efectivamente. Bueno, de alguna manera y en distinto, lo que don Adolfo Constenla hacía respecto a las lenguas que ya casi no se hablan y que además no están escritas, él escribía en español la lengua bribri que nunca se escribió, es decir, los hablantes de bribri hasta no tenían grafía. Bueno, eso es importantísimo, es decir, el trabajo de rescate de las lenguas originarias, autóctonas en este país, es un trabajo que la Escuela de Filología ha hecho con mucho encomio. En realidad es un trabajo muy difícil y sin embargo es importante tener esa memoria de nuestras culturas autóctonas a través de la lengua, el contacto y el conocimiento de nuestras culturas, y ese trabajo pues es esencial en la comprensión de nuestra organización social, de nuestra historia nacional y el lugar que merece también en el concierto de lenguas, ¿verdad?, que cultivamos en este país. No solo las lenguas clásicas antiguas, por ejemplo, griego o latín, sino también dentro de las lenguas modernas, ¿verdad?, que ahorita también tenemos aquí en la universidad las que cultivamos, que son muchísimas, desde las asiáticas hasta las occidentales. Todo eso pues forma parte de nuestro conglomerado de acciones en la universidad, efectivamente. En la Facultad de Letras propiamente. Claro, y orgullosamente y con ese orgullo de la facultad cincuentenaria, le pediremos al canal que nos invite a regresar para el tercero y último segmento. Continuamos y uno de los temas que está muy asociado, ya no con la Facultad de Letras, sino con el quehacer del señor decano, que es un poco el tema de la francofonía y 2024 es el año en que vuelve a tener Juegos Olímpicos París y se había planteado la posibilidad de que alguien que viene de la francofonía, pero habla un francés que hay que decodificar, como hace en su quehacer de profesor ya no, y de investigador, no de decano, el doctor Guevara, que es decodificar el francés del siglo que era XVI, XVII a siglo XXI. En este caso hay otra decodificación. Cuéntanos de eso, don Francisco, por favor. Eso es lo fascinante de la lengua, en realidad, ¿verdad? Cómo es un órgano vivo, ¿verdad? Que va evolucionando y que en función de los contextos y de las realidades, pues adquiere una significación nueva y que apropiárselo pues puede generar muchísimas reacciones de toda índole. En el caso del francés en particular, pues usted sabe que es una lengua que cabalga a través de los 5 continentes, en todo el planeta se habla el francés. Es la lengua actualmente de 270 millones de personas y tiene vocación a crecer de aquí al 2050 a 350 millones de personas, entonces sigue siendo una lengua muy importante. La familia francófona está integrada por alrededor de 80 países, entonces la lengua se ha enriquecido enormemente. Claro, los franceses siempre han sido muy académicos, en el sentido de que tienen una academia francesa que tradicionalmente ha dictado las reglas, pero la realidad ha sido otra, ¿verdad? Entonces siempre es muy prescriptiva y París obviamente pues es el centro de donde se busca que irradie la cultura francesa. Lo que pasa es que se ha visto muy matizada justamente con la inmigración, y la francofonía se ha enriquecido enormemente, por dicha, y la ha robustecido. Y justamente la persona que iba a hacer la apertura de los Juegos Olímpicos es de origen malí, Aya Nakamura, fue desplazada por una
francesa tradicional, vamos a decirlo así, y entonces, pues eso generó muchas reacciones en la población, ¿no? Porque la lengua de Aya Nakamura es la lengua de la juventud, que tiene mucha mezcla racial y además es extremadamente rica, pero que sí necesita una cierta descodificación porque no es tan de fácil acceso, no solo por el significado de las palabras, sino también por la pronunciación, que es muchísimo más diferente. Entonces, pero es extremadamente interesante y muy rico de conocer, efectivamente. Bueno, yo desperdicié el presupuesto del Ministerio de Educación porque cuando fui a la secundaria no aprendí francés y nos daban en secundaria francés, pero cuando escucho los quebecois, como quiera que se pronuncie, Sí, sí. capto mejor que si escucho a un ¿De parisino. verdad? Bueno, pues esos son resabios del francés del siglo XVII, esa manera de pronunciarlo. Suena más a lo que pronunciaba Luis XIV, por ejemplo, que lo que pronuncia un parisino actualmente, por ejemplo, un francés actual. Porque hay la R es una R como, digamos, no es gutural, sino que es un poco más enrollada, como se hace en Guanacaste, por ejemplo. Las nasales no se pronuncian, no existen las nasales como tal. Y en fin, hay una serie de vocales que ya no se pronuncian. Entonces eso es muy interesante, efectivamente. Por cierto, dos cosas más. Una que debemos dejar de pasar, que es que su familia proviene de los que optaron para volverse parte de Costa Rica. Exacto. Mis antepasados no hicieron nada porque les tocó. Ustedes, los antepasados suyos, optaron por eso y enriquecieron al país. Es decir, así como la lengua enriquece con las distintas variantes, ustedes enriquecieron este país. Tengo una familia de la zona azul, la zona de Guanacaste, la familia paterna, y efectivamente la riqueza cultural que tiene Guanacaste y que ha enriquecido también la cultura nacional costarricense es maravillosa. Entonces, todo lo que tiene que ver con el folclore y todo lo que tiene que ver con la lengua, pues obviamente está la forma de hablar de los guanacastecos también tan particular. De los de la llanura, porque los de Tilarán... Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Exactamente. Pero no solo enriquecieron humanamente, que para el humanismo de la Facultad de Letras es importantísimo, sino que escribió Jorge Vargas hace unos 10 años o más, posiblemente 15, un artículo donde cuenta un futuro que no sabemos si va a ocurrir, en el que la región chorotega se vuelve rica, porque además tiene toda la energía, tiene el sol, tiene el viento, tiene el agua, tiene todas las cosas, y el Valle Central se vuelve pobre. Entonces, a mí me fascina ese artículo de don Jorge. Y la otra cosa que quería decir es que el primer filósofo que yo conocí fue en Estudios Generales, cuando don Constantino Láscaris Comneno, que tenía una raíz griega, por el Comneno creo, daba las fabulosas, nunca fue profesor mío, pero daba las charlas estas que se seguían por Radio Universidad y era una contribución de la Universidad de Costa Rica a la comunidad. Entonces, sí, esa es una de las grandes preocupaciones nuestras también, cómo la Facultad de Letras dentro del proceso, dentro de sus actividades sustantivas y principalmente investigación y acción social, rescatar no solo la labor que se ha hecho históricamente, sino también cómo es importante que impacte a la sociedad. Digamos que una de las reflexiones con las que abordamos con mis colegas es justamente cómo impactar positivamente en la sociedad para las transformaciones que el país necesita. Y eso es un requerimiento constante, no solo porque, como usted lo decía, hablando de fondos públicos, eso es un deber fundamental, una conciencia, digamos, que hay que, digamos, tiene que reflejarse a través del trabajo que se hace académico,
y cómo no se puede prescindir de una universidad como esta, donde debe cultivarse el espíritu crítico, justamente en aras de tener una vigilancia y una observancia sobre lo que se hace a todo nivel. Evitar las derivas de la sociedad, las derivas del poder, por ejemplo, o por lo menos tener un ojo observador sobre esto. Creo que eso es esencial, y eso solo lo puede llevar a cabo una universidad que es verdaderamente libre desde el punto de vista de la autonomía académica, que sea capaz de pensarse a sí misma y saber cómo lo que está haciendo efectivamente tiene un impacto positivo en la sociedad, ¿verdad? Eso yo creo que es esencial en el desarrollo de nuestra vida académica, ¿verdad? Cómo se desarrolla la academia, pero en función de un interés social, ¿verdad? La universidad no puede estar desligada de las realidades, y yo creo que esa es la principal labor que tenemos que hacer en nuestra universidad. Don Francisco, los volvemos a felicitar a usted y a su facultad, y a las amigas y amigos los invitamos para que se queden con los espléndidos programas de 15. Felicitaciones. Muchísimas gracias, don Juan Rafael, por esa amable invitación, y creo que la facultad también le agradece por traer a colación este tema tan importante que es las humanidades y las letras en este país. No hay sociedad costarricense sin letras.